Parece que se quieren regocijar el sol y el dios de la tierra llamado Tlaltecutli. Quieren dar de comer y de beber a los dioses del cielo y del infierno, haciéndoles convite con sangre y carne de los hombres que han de morir en esta guerra. Siglo XXI. México es diametralmente opuesto a lo que solía ser cuando los españoles arribaron a sus costas. De la que fuera la mayor maravilla observada por hombres renacentistas, poco queda. En medio del ajetreo, de los pasos que no se detienen a ninguna hora, de dos grandes terremotos que azotaron la capital en el último siglo, emergería otra mujer, igual que en 1978, para recordarnos el lugar de donde los mexicanos partimos. El lugar al que algún día hemos de regresar. El hallazgo de Tlaltecutli es para nosotros un parteaguas porque pues marca esta nueva etapa donde el proyecto Templo Mayor inicia su 7ª temporada, que lleva poco más de 3 años y medio, y bueno, gracias a la cual nos hemos dado la tarea de explorar este nuevo espacio y recuperar una gran cantidad de contextos, ¿no? Es muy importante porque también nos va a dar nuevas luces sobre formas rituales, sobre patrones funerarios, sobre escultura, muchos datos que se realizaban de las actividades realizadas al pie del Templo Mayor. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de Dioses. La ciudad de los palacios, como también sería conocida, le ha cedido un espacio a la modernidad, al desmedido crecimiento conurbado y al incesante deterioro de sus mantos acuíferos. Cuando el último Tlatoani surgido de las glorias mexicas fue capturado por las huestes comandadas por Cortés, iniciaría la reconstrucción de la que sería el centro del poder hispánico en el Nuevo Mundo. Los ojos del águila que cae, Cuauhtémoc, poco pudieron atestiguar de este llanto, de estos golpes. Bueno, el recinto sagrado sufrió una destrucción paulatina. De hecho, bueno, gran parte de su destrucción se debe a la reutilización de los bloques constructivos para los nuevos edificios. Y en este periodo es cuando se realiza el saqueo de la mayor cantidad de ofrendas. Y bueno, parte de la ciudad queda cubierta entonces por las nuevas construcciones. A partir de la conquista, los españoles se van a Coyoacán, pasan ahí una temporada y en este tiempo pasa un fenómeno muy interesante. Los indígenas se dan a la tarea de esconder muchos contextos, de llevarse hacia los cerros, digamos, esculturas, efigies, y a partir de ese momento regresan los españoles y ya empieza todo este proceso de destrucción que les comentaba que es paulatino, lleva un tiempo, pero sí es la época durante la cual se destruyen más los edificios y se pierden más ofrendas y tumbas. La tarea de construcción muchas veces era dirigida obviamente por los españoles y quedaba a cargo de la mano indígena. Entonces ellos mismos eran los encargados pues, de desmontar su propia ciudad para construir la nueva. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebemos, es como si bebiéramos agua de salitre. De hecho, bueno, el fenómeno quizá con mayor impacto es la evangelización, el hecho de cambiar sus dioses, de tener que acostumbrarse a esta nueva cosmovisión. De hecho, se ve incluso una repercusión hasta en los patrones funerarios. Entonces es un momento pues, muy difícil que lleva bastantes años y que finalmente se empieza a dar este fenómeno ya de mezcla, de mestizaje y de sincretismo. Las naciones que conformaban la Triple Alianza y poco a poco toda Mesoamérica se verían atrapadas en este cambio traído desde Europa.
tanto por militares como por los evangelizadores. No todos fueron malos. Muchos se dedicarían a conservar la memoria de los días anteriores a los hombres barbados y al Dios en la cruz. Tlatelolco, donde estuviera el gran mercado, tendría una de las primeras escuelas dedicada a formar a los próximos sacerdotes de origen indígena. Sabemos mucho, pues por ejemplo, de la evangelización, de la construcción de la iglesia, pero si comparamos los registros históricos, realmente sabemos poco comparado con lo que sucedía en Tenochtitlan. Yo he leído la destrucción de Jerusalén, mas si fue más mortandad que esta, no lo sé cierto, porque faltaron en esta ciudad tantas gentes, guerreros de todas las provincias y pueblos sujetos a México, que allí se habían acogido. Y todos los más murieron, y como ya he dicho, así el suelo y laguna y barbacanas, todo estaba lleno de cuerpos muertos, y hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir. Como ya sabemos, tras diversos descubrimientos fortuitos a través de los 4 siglos después de la conquista, en 1978 apareció la Coyolxauhqui, hermana del otrora poderoso Huitzilopochtli, provocando un revuelo a nivel nacional por nuestros antepasados y por el rescate de lo que fuera la gran capital mexica. De nosotros, del Museo del Templo Mayor, depende el programa de arqueología urbana que fue instaurado o fundado en 1991, también por el profesor Eduardo Matos Moctezuma, y la finalidad de este programa es precisamente atender las labores de rescate arqueológico, de salvamento arqueológico, que se realizan en el área, en el perímetro ocupado originalmente por el recinto sagrado de Tenochtitlan, de la capital mexica. Esto comprende un área de 7 manzanas, alrededor, sus límites a grandes rasgos serían la calle de Moneda al sur, la calle de Luis González Obregón al norte, la calle de República de Brasil al poniente y la calle de El Carmen Correo Mayor al oriente, ¿no? En 1987, casi 10 años después del hallazgo de la diosa de la luna, se inauguraría el Museo del Templo Mayor, donde se mostrarían los hallazgos en dicha zona. Básicamente la museografía sigue siendo la misma, el plan museográfico, y que obedece en buena medida a la disposición misma del Templo Mayor, ¿no? Es decir, las salas del lado sur del Templo Mayor del museo están dedicadas a Huitzilopochtli, a la guerra, al tributo, y las salas del lado norte, que era el lado en donde se encontraba el Templo de Tlaloc, están dedicadas precisamente a hablar del dios de la lluvia y también de la agricultura y de varias cuestiones relacionadas con este dios. El 2 de octubre del 2006 se llevó a cabo un hallazgo excepcional. Los compañeros del programa de arqueología urbana descubrieron de manera fortuita el Canto de la Piedra. Fue una sorpresa muy grande porque es un monolito de gran dimensión, es el monolito más grande que se ha recuperado hasta el momento, y a partir de este hallazgo se decidió dejar este proyecto tipo salvamento y hacer un proyecto arqueológico en forma, es decir, con objetivos, se entregan informes, se planean las temporadas de excavación, no solo para poder trabajar el monolito, sino para explorar toda el área aledaña. La diosa de la tierra apareció un día memorable en la historia mexicana, un día que no se olvida, que no se debe olvidar. Una fecha ligada a Tlatelolco, lugar donde se dieran las grandes batallas por la supervivencia del imperio, donde también se dieran cruentas masacres por parte de españoles, tlaxcaltecas y aliados contra los tenochcas y tlatelolcas. Tlaltecutli es un personaje muy interesante dentro del panteón mesoamericano. Es el señor o señora de la tierra.
Sin embargo, no solamente tiene que ver con la tierra en su aspecto de fertilidad, de mantenimientos, de cosechas, puesto que en esta visión dual, Tlaltecutli también tiene que ver con la muerte. En particular, esta escultura tiene muchos rasgos que la vinculan iconográficamente con la muerte. Tiene cráneos en los codos y en las rodillas, lleva banderas que tienen que ver con el sacrificio, está semidescarnada, se está alimentando con sangre, y esto nos habla de esta metáfora sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, la tierra, Tlaltecutli, es la devoradora de cadáveres por excelencia, y a cambio nos da vida, mantenimientos y cosechas, y esto se ve perfectamente bien plasmado en la iconografía del monolito. El descubrirla, restaurarla y conservarla es tan valioso como en su momento debió ser crearla. Trabajos de horas, semanas, años se llevarían a cabo en este monolito, donde la paciencia y el amor se toman de la mano. Son historias que deben contarse, y así las generaciones futuras podrán disfrutar las maravillas legadas por antiguos mexicanos. La pieza estaba colapsada, estaba cubierta con varias capas de sedimento de distintos estratos, y bueno, antes de llegar a los sedimentos que estaban directamente sobre el relieve, sí había también varios pisos, digamos, de época moderna, ¿no? Colados de concreto, que era como el reto más importante en ese momento a controlar por parte de los conservadores, porque había que retirar estos pisos de concreto armado, y esto, bueno, pues requiere de un trabajo de rotomartillos y de herramienta que implica mucha vibración, y bueno, pues había que controlar que esto no pudiera dañar al monolito, ¿no? En realidad, cuando la piedra se encontró todo este tiempo debajo de la tierra, del sedimento, no hay gran daño. O sea, lo principal, pensando en conservación, es que los materiales constitutivos de cualquier bien cultural estén en condiciones estables, y eso quiere decir que no haya condiciones cambiantes constantemente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón. Obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento. Obra como un tolteca, compone cosas. Obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten. Lo primero que como conservadores preocupó en el momento en que se detectó el relieve fue justamente este cambio de condiciones climáticas al que la pieza se iba a enfrentar. La pieza siempre estuvo, como yo les decía, en un ambiente controlado, y en el momento en que se libera, ahí se da un cambio sumamente brusco. Entonces, para evitar eso, lo primero que se tuvo que hacer es tener un control bastante exhaustivo para evitar que hubiera cambios bruscos. ¿Qué fue lo que se hizo? La piedra siempre se tuvo, el relieve se tuvo cubierto con materiales absorbentes. Estos materiales se humedecían en agua destilada, y la pieza siempre se mantenía cubierta con estos materiales para evitar que la humedad que contenía la piedra en su interior se perdiera de una manera brusca. Y por otro lado, evitar que hubiera luz de sol directa, tratar de tener a la pieza lo más protegida posible una vez que se liberó todo este sustrato que la cubría. Y esto que les comento llevó un año también, o sea, fue un año de lograr estabilizar la piedra a como se mantuvo durante estos casi 500 años, a cuando ya sale debajo del sustrato, ¿no? Tened otros y por bien, oh Señor nuestro, que los nobles que muriesen en el contraste de la guerra sean pacífica y jocundamente recibidos del sol y de la tierra, que son Padre y Madre de todos, con entrañas de amor. Fue muy importante que la pieza se pudiera mantener en su sitio. Bueno, primeramente porque en el inicio no se sabía realmente si la pieza se iba a levantar, no se iba a levantar, si la pieza se iba a exhibir ahí, no se iba a exhibir ahí. De hecho, ahorita se tiene aquí al interior del Museo de Templo Mayor, pero se maneja que es algo temporal, y que la idea es que la gente pueda contemplar a la pieza en el sitio exacto en donde se halló. Al centro se alcanzaba a ver, cuando fue el hallazgo, se alcanzaba a ver varios fragmentos de tamaño considerable justo debajo del faltante del centro. Y nosotros teníamos
la esperanza de que todos estos fragmentos, una vez que empezáramos a trabajar con ellos, a limpiarlos, a consolidarlos, podrían ser parte de este faltante que se veía en el sitio y podrían ayudarnos a volver a formar la pieza en su conjunto. Y conforme se avanzó en el trabajo, se pudo notar que no. Partida en 4, la diosa de la tierra muestra un faltante que despierta teorías sobre el personaje que calzaba sandalias de obsidiana. Si uno presta atención a ese vacío, puede apreciar en la parte inferior izquierda los 2 pies elegantemente ataviados. En las entrañas de esta dadora de vida y devoradora de cadáveres se encuentra su hijo Ahuizotl, Tlatoani, quien por la fecha 12 Conejo era quien se encontraba reinando en esos tiempos. De ahí la teoría que tal vez sea en realidad la lápida mortuoria de este gobernante. Hay quien piensa que se trataría de Motecuzoma. Generalmente las piezas trabajadas en piedra, cuando se encuentran, que no conservan tal cantidad de color, lo que nosotros vemos es que la piedra esté estable, que no se esté desmoronando, que no esté pulverulenta, y en el caso de que sí se encuentre mal, se lleva a cabo una consolidación, digamos, a nivel de la piedra. Pero en este caso el gran reto era cómo conservar esta capa de policromía original que se conservaba sobre la superficie de la tierra, sobre todo porque eran pigmentos minerales, son pigmentos minerales que estaban depositados sobre la superficie, pero ya no tenían ninguna sustancia que los aglutinara, que los adhiriera a la piedra. Ese aglutinante original ya se había perdido, digamos casi en su totalidad. Fue un aglutinante que al parecer, según los análisis que se realizaron en el Getty, en el Instituto de Conservación Getty, fue extraído de orquídeas, ¿no?, en su momento, y esto pues, es biodegradable y con el paso del tiempo pues se pierde. 4 años tardaría Tlaltecutli, con ayuda de especialistas, en estar lista para ser admirada por hombres y mujeres, quienes pasan a un lado de su imponente cuerpo. Igual que hace más de 5 siglos, igual que en los tiempos de Ahuizotl y Motecuzoma Xocoyotzin. Con su llegada, nuevas interrogantes surgen. Al observar sus descarnados labios y las garras que sustituyen pies y manos, podemos conocer un poco más del mundo poblado por espejos humeantes, colibríes zurdos, águilas, jaguares y serpientes emplumadas. El lugar donde estaba este monolito también es muy importante porque estaba al pie del Templo Mayor, estaba justo al pie de la escalinata que conducía al templo de Huitzilopochtli. ¿Esto qué implica? Bueno, al tener el Templo Mayor este simbolismo de los pisos celestes y del centro del universo, Tlaltecutli estaría colocada en este espacio infraterreno, ¿no? Ella nos estaría marcando este punto de división de la tierra y del inframundo. Coyolxauhqui, a diferencia de Tlaltecutli, se encontraba sobre la plataforma. La plataforma del edificio, ahí se llevaban a cabo numerosas actividades, entre las que destacan ofrendas, rituales de sacrificio, y Tlaltecutli ya estaba a nivel de la plaza, es decir, no estaba propiamente en el Templo Mayor, sino al pie, ¿no? Es por esto que decimos que tiene que ver más con este simbolismo infraterreno, y la serie de depósitos que se encontraron asociados a ella, casi todos tienen este simbolismo de inframundo, espacios húmedos, fertilidad y muerte. Como sabemos, los mexicas cada determinado tiempo volvían a construir sobre lo ya edificado, sustituyendo edificios y figuras por nuevas, coincidiendo entre varias cosas con el crecimiento del imperio. Tlaltecutli, debido a su posición, podría haber sido encontrada por los conquistadores y recibir la misma suerte que otras piezas. Un afortunado accidente la enterraría más de 5 siglos. Gracias al registro arqueológico sabemos que este monumento no fue observado por los españoles. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, al parecer ellos, durante la ampliación de la plaza,
Recordemos que ellos subían el nivel de la plaza conforme iban remodelando la ciudad, tratan de subir el monolito de la diosa y se les fractura. Gracias a que esto pasó, que bueno, obviamente debió haber sido un momento pues muy difícil para los habitantes de esta ciudad, ellos deciden cubrir el monolito ya colapsado, se llevan los fragmentos que le faltan en el centro, lo cubren con un piso y gracias a que colocan este piso, los españoles no conocieron el monolito y tampoco saquearon los contextos que estaban asociados a la piedra. Bueno, el monolito data aproximadamente del año de 1502, estaríamos hablando hacia el final del reinado de Ahuizotl, quien era el gobernante pues, más importante con el que se alcanzó la mayor expansión económica y en cuanto a conquistas de los mexicas. Existen varias hipótesis en torno a la función del monolito. Una de ellas es que fuera una lápida mortuoria alusiva precisamente al fallecimiento de este gobernante. Sin embargo, aunque cuenta con un glifo que lo vincularía a este personaje histórico, no está asociado directamente a su tumba, de acuerdo con las exploraciones que hemos hecho. Posiblemente sea alusivo, tenga que ver con este momento. Sin embargo, bueno, aunque sabemos que la tumba está en un área circundante, todavía no hemos encontrado sus restos. Tras el drama que representó la llegada de los españoles y las batallas libradas en la propia ciudad, de los últimos 3 Tlatoque no se tiene conocimiento en dónde quedaron sus restos. De sus antecesores, todavía existe la posibilidad de encontrarlos. Ubicar a la última generación de reyes prehispánicos bajo el actual Zócalo capitalino. Pasemos adelante del patio y vamos a otro Q, donde era enterramiento de grandes señores mexicanos que también tenían otros ídolos, y todo lleno de sangre e humo, y tenía otras puertas y figuras de infierno, y luego junto a aquel Q estaba otro lleno de calaveras, y zancarrones puestos con gran concierto, que se podían ver, mas no contar, porque eran muchos. La mayoría de los cronistas coinciden en que los gobernantes, por lo menos de épocas tardías, se enterraban en el Cuauhxicalco, que era un edificio que estaba al pie del Templo Mayor, justamente antes que el juego de pelota. Gracias a las exploraciones de los compañeros del programa de arqueología urbana, se han localizado los restos de este juego de pelota y sabemos que el Cuauhxicalco estaría más próximo hacia la escalinata del Templo Mayor. Al excavar los restos del monolito y liberar todo el área circundante, nos hemos encontrado una cantidad de ofrendas muy importantes, no solo en cuanto a los materiales recuperados, sino el simbolismo. Estos depósitos se componen de elementos hasta por 13,000 objetos por depósito, ¿no? Riqueza que todavía se encuentra bajo nuestro centro histórico y que está esperando a ser encontrada a partir de estas pequeñas ventanas que podemos ir ganándole paso a los arqueólogos, aprovechando las construcciones y las modificaciones de la ciudad actual. Conforme uno trabajaba en contacto directo con la pieza tanto tiempo, también como ir descubriendo ciertos detalles que hablaban un poco de cómo los mexicas en su momento pudieron haber trabajado este tipo de piezas, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, empezábamos a limpiar y a ver las capas de pigmento y sí se podía notar, por ejemplo, que en algunas zonas el pigmento ocre era más grueso, lo que nos hacía pensar, quizá los mexicas daban como capas de mantenimiento, o sea, como que a lo mejor tuvieron en algún momento trabajos de mantenimiento a la misma escultura y reaplicaciones de color, porque por el uso, por la pieza, por la ubicación en la que se tenía, quizá el pigmento se empezaba a perder y ellos decidían poner una capa más. Sí, todavía hay muchos edificios por descubrir, pero sobre todo tenemos la certeza de que debe haber muchas ofrendas, depósitos sacrificiales y posiblemente tumbas todavía bajo los edificios que conforman el centro histórico. Porque la verdad no os engañéis en lo que hacéis, conviene a saber, en que mueran en la guerra, porque a la verdad para esto los enviasteis a este mundo, para que con su carne y su sangre den de comer al sol y a la tierra. En el Templo Mayor, en los grandes monolitos como la Piedra del Sol, la de Tizoc, la Coatlicue,
Coyolxauhqui y por último la impresionante Tlaltecutli, se ofrece un vistazo de lo que fueron los tiempos de los tenochcas, hombres y mujeres que provenían de tierras lejanas, pero que creyeron como ningún otro pueblo en su destino y la grandeza que les estaba prometida. Fueron capaces de asimilar los legados de civilizaciones anteriores a ellos como la olmeca, maya, mixteca, zapoteca y a base de tenacidad se proclamarían como legítimos descendientes de toltecas y teotihuacanos. En el rostro amenazante de Tlaltecutli, el que nos esperará a la entrada del inframundo, y en su falda donde se lee parte del firmamento tan conocido para los mexicas, se confirma una vez más que la muerte, o en este caso la conquista, no era el final, era solo el principio. Los autonombrados hijos del quinto sol nos indicaron dónde iniciaba su era. En una hoguera, 2 dioses se inmolarían para que nacieran los astros que dominarían el día y la noche. En una ciudad construida por gigantes, el lugar donde se hacen los dioses.